Namaste. Tu sensei Luisa Tanor te da la bienvenida a esta nueva clase que vamos a caminar juntos. Bueno, ¿y qué vamos a ver hoy, Luisa? En esta clase os tengo preparadas cosas muy especiales. Vamos a ver el mindfulness, cómo se hizo, y vamos a ver también esos 7 principios del mindfulness que hay que tener en cuenta, primordiales, y para ello vamos a recordar un poquito de dónde venimos, todo esto que estuvimos hablando ya de las 4 nobles verdades, súper interesante, ¿verdad? Ir de la mano del budismo, de esta tradición. Ya dijimos que mindfulness, toda su base viene de la tradición budista. Por lo tanto, su objetivo es reducir el sufrimiento relacionado con la comprensión incorrecta de la realidad y a través de estas 4 nobles verdades y a través del óctuple sendero, que también hablamos de ello, pues se consigue, ¿vale? El Buda ya nos dejó este camino con estos principios, con estas verdades. El sufrimiento, por lo tanto, vamos a hacer como un resumen, que el sufrimiento forma parte de la naturaleza y de la existencia humana. El origen del sufrimiento es el apego, pues aversiones, visiones erróneas, en fin, esa es la raíz. Y hay una cesación, se puede parar, se puede cesar ese sufrimiento, es posible frenarlo, cambiarlo, actuar sobre él, ¿bien? Y el camino para poder actuar y poder frenar ese sufrimiento existe y es la verdad del sendero, Magga. También os lo puse con una diapositiva de esta forma, como ese sendero, ¿vale? Desde la primera noble verdad, dukkha, hasta la 4ª noble verdad, que es Magga, que ahí es, a través de ese camino, transformamos ese sufrimiento en bienestar, ¿vale? También nos enseñó que todo está interrelacionado, que las cosas interexisten, que son orgánicas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo está relacionado con todos, que todos somos uno y que todos podemos actuar en esa realidad individual y colectiva, ¿vale? Y a través de ese camino podemos observar todo esto mucho mejor, podemos abrazar, podemos poner nuestra atención, en fin. Estamos refrescando y haciendo como un resumen, un recordatorio de un poquito lo que vimos para seguir. El mindfulness se estableció en Occidente a través de unos protocolos a raíz de la psicología cognitiva, que empezó a introducir pues, estos tratamientos para un amplio abanico de trastornos, ¿vale? Y se demostró que estos protocolos han tenido eficacia. Bien, entonces no solo también hablamos de que no solo se utiliza en el ámbito clínico, sino también con niños, en la educación, en las empresas, en prisiones, en fin. Este programa de mindfulness que estamos transitando juntos está basado en el primer protocolo que puedes ver aquí, en la MBSR, que es el mindfulness basado en la reducción del estrés, que es de Jon Kabat-Zinn, que ahora vamos a verlo, pero ahí puedes ver que existen otros protocolos, ¿vale? El de terapia de atención plena, el de dialéctica conductual, el de la aceptación y compromiso. Bueno, ¿os apetece conocer a estas personas que introdujeron en Occidente el mindfulness, que trajeron la meditación, que trajeron las prácticas desde la tradición más ancestral y la conservaron y son el primero
muy importante ha sido este monje Thich Nhat Hanh, monje budista vietnamita, que ha adquirido pues fama internacional gracias a sus enseñanzas sobre mindfulness, sobre conciencia plena, muy activista, ha enseñado meditación, no violencia, es experto en resolución de conflictos, en la compasión. Este maestro, líder espiritual, poeta, activista por la paz, pues nos ha dado muchas enseñanzas, muchos escritos, muchos libros. ¿Vale? Martin Luther King lo llamó un apóstol de la paz y de la no violencia, cuando lo nominaron para el Premio Nobel de la Paz. Fue un monje exiliado de su Vietnam natal durante casi 4 décadas, pero ha sido pionero en esto que os digo, en traer el budismo y la atención plena a Occidente, en establecer una comunidad budista comprometida en el siglo XXI. Y bueno, escucharle hablar pues llena de esperanza. Hay muchos libros que podemos contemplar, que podemos leer. Él nos dice: camina como si estuvieras besando el suelo con tus pies. Tenemos otro gran maestro para mí en este programa, lo he introducido, he contado con él, con todas las enseñanzas de Jacobo Grinberg, un psicólogo y neurofisiólogo mexicano que con su audaz aproximación hacia la consciencia logró entrelazar el misticismo y la ciencia, ¿vale? Lo que hoy llamamos espirituciencia, pues este fue el gran pionero y creador de la meditación autoalusiva. Grinberg no solo conceptualizó lo espiritual, sino que también emprendió una rigurosa exploración científica de estos fenómenos, estableciendo un laboratorio de la conciencia en la UNAM, en la Universidad de México. Estudió los estados del cerebro a través de la meditación y lo hizo a través de un experimento que llamó el potencial transferido. Y con este experimento se evidenció que dos mentes que se relacionan por un tiempo determinado quedan entrelazadas definitivamente. Bueno, y un montón de experimentos más. Y desde luego que yo lo tengo como gran maestro, el que nos dice: mirar, todo es señal y enseñanza para el que sea capaz de despertar. Nos habla ya de ese proceso de despertar. Fue una figura muy polémica, incluso desapareció, no se sabe a día de hoy si él sigue vivo, sigue muerto, falleció, en fin, pero lo que siempre nos ha cautivado a todos los estudiosos, investigadores de sus enseñanzas y de sus experimentos, de todo lo suyo, lo que siempre nos ha cautivado es su teoría sintérgica. En esta teoría él propone que la realidad es un fenómeno construido por la mente a través de un campo de información o energía que él denominó la latiz. Y según esta teoría, todos los seres humanos estamos interconectados a través de este campo común, lo que permite a una especie de comunicación extrasensorial o una interconexión a nivel mental entre individuos, incluso en la distancia. Bueno, muy interesante todas las investigaciones y todos los estudios de Jacobo Grinberg. Os invito a descubrirlos y por supuesto lo tenemos como gran maestro de meditación porque él exploró toda la meditación en todas sus facetas, la más profunda, más multidimensional. Fue con grandes a India y nos deja un gran legado en sus libros. Y otro gran maestro y de mucho peso y mucha relevancia es Jon Kabat-Zinn, porque desde luego es conocido por haber desarrollado este programa de mindfulness basado en la reducción del estrés, y todo su enfoque lo tiene en la atención plena para reducir el estrés, para mejorar el bienestar. Kabat-Zinn ha sido un defensor destacado en la incorporación de la atención plena
en nuestra vida cotidiana, en el prestar atención, en qué prestamos atención, qué es lo más importante. Y él nos dice que tenemos que considerar cómo prestamos la atención, esa calidad, esa actitud que tenemos detrás de nuestra atención. Porque la palabra atención tiene dos significados. Por un lado significa enfocar, centrar la mente en algo, y por otro significa cuidar. ¿Vale? Vamos a tener esos dos significados. Estoy atento, pues estoy cuidándome a mí, la primera, y estoy cuidando lo de dentro, lo de afuera, a la vez que enfoco. Bien, enfocar y cuidar. Y él nos dice, tomar conciencia significa prestar atención de una manera determinada, a propósito, con un propósito, en el momento presente y sin juzgar. Bueno, otro gran maestro. Todos estos maestros pues, son los que me han conducido, a través de los cuales yo he llegado al mindfulness, a crear este programa, y también tengo que contemplar pues, a Enrique Simó, un conferencista, profesor de meditación, coach personal, ejecutivo de la Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris. Enrique Simó es profesor, como os digo, y es coordinador de esta asociación. Y bueno, es una asociación que ofrece educación de calidad de vida para el desarrollo del ser humano, con el fin de lograr una sociedad en armonía, lo que todos queremos, esa nueva humanidad. Y él nos dice que mindfulness significa ser consciente y estar plenamente presente en lo que ocurre en este momento, entrar ahí, al momento presente. Otro gran maestro que podéis también investigar y que vamos a ir de la mano de él también. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy también? Hemos visto cómo se ha ido introduciendo el mindfulness en Occidente a través de estos grandes maestros. Bien, podemos disfrutar hoy de estos programas, de todo este estudio y de toda esta práctica gracias a ellos. Y ahora vamos a ver estos 7 principios del mindfulness. 7 principios importantes, fundamentales, que representan los pilares del mindfulness. En no juzgar, en la paciencia, la mente de principiante, la confianza, la aceptación, el vivir sin forzar y el dejar ir. Jon Kabat-Zinn, que ya hemos visto, nos habla de estos y nos describe estos 7 principios fundamentales para la práctica. Bien, vamos a verlos. Estos 7 principios fundamentales, y vamos a empezar con el vivir sin juicio. Y lo que yo siempre os digo, ¿qué diferencia hay entre jugar y juzgar? Pensarlo un momentito. Pues solo una letra, la Z. Vamos a dejarnos llevar, a fluir, a jugar con todo lo que se nos presente en este camino, juntos. ¿Por qué? Pues porque tenemos tendencia de categorizar, de juzgar la experiencia siempre. Pero para que practiquemos la habilidad de no enjuiciar, lo único que debemos hacer es tomar conciencia de lo que ocurre en este momento, sin luchar con los pensamientos, ni los juicios tampoco, sin luchar con ese juicio, sin reaccionar, sin engancharnos, ¿vale? Y siempre, 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 siempre dirigir la atención hacia la respiración. Algo que vamos a aprender también. Por lo tanto, la práctica de mindfulness consiste en enfocar la atención, que hemos dicho que es cuidar, y es enfocar en la experiencia, en el momento presente, sin quedarnos estancados en nuestras ideas, en nuestras opiniones, en nuestros gustos, en aversiones, jugando con la experiencia presente y disfrutando, reinventando, dándole un sentido lúdico y sagrado, como los niños, ¿bien? Jugando y sin juzgar. Vivimos sin juicios. ¿Qué nos dice Paulo Coelho?
Pues si estás preocupado, si te preocupas demasiado por descubrir lo que hay de bueno o de malo en tu prójimo, te olvidarás de tu propia alma, te agotarás y serás derrotado por la energía que has gastado en juzgar a los demás. Esto nos hace que pensar, ¿verdad? Cuando estamos siempre con la mirada en el otro. Bueno, el segundo principio es la paciencia. Y seguimos jugando, seguimos jugando. ¿Qué nos dice Jon Kabat-Zinn? La paciencia es una forma de sabiduría. Demuestra que entendemos y aceptamos que las cosas se despliegan a su ritmo. La paciencia tenemos que abordarla, tenemos que conocer que la paciencia es una forma de sabiduría. La paciencia nos demuestra que entendemos, que aceptamos que las cosas se despliegan a su ritmo. Es precioso esto que nos dice Jon Kabat-Zinn. Practicar mindfulness muchas veces no es fácil. Bien. Muchas veces nos surge y nos puede la impaciencia porque en este proceso esperamos encontrar inmediatamente soluciones, efectos poderosos que nos libren de sensaciones, de tensiones, de nervios, de miedos. Todo esto es entendible, pero vamos a usar la paciencia, vamos a tenerla presente, ¿vale? Como segundo principio, súper importante. Otro principio, la mente de principiante. Ya hemos hablado un poquito de esto, pero seguimos jugando y seguimos ahí en lo que nos dice Suzuki desde el budismo zen. Nos dice, la mente del principiante es ilimitada, la mente del experto es limitada. La mente del principiante es un concepto acuñado por el maestro zen Sun Yu Suzuki, que hace referencia a la capacidad de desprenderlos de las condiciones anteriores y ver las cosas con nuevos ojos. Y según este maestro Suzuki, en la mente del principiante hay muchas posibilidades. Pero en la del experto hay muy pocas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el experto, cuando ya eres experto en algo, damos por sentado que ya lo sabemos todo y perdemos la curiosidad por conocer y describir la realidad. Pero si pudiéramos ver la riqueza del momento presente, podríamos cultivar la habilidad de la mente del principiante, es decir, esa mente que está dispuesta a verlo todo como si fuera la primera vez, como la de un niño. Sea cual sea la técnica o el ejercicio de mindfulness que estemos practicando, recordamos siempre que tenemos que hacerlo desde esa mente del principiante. Y de esta forma vamos a poder permanecer receptivo a todas las posibilidades que tengamos ante nosotros y no quedar atrapados en arrogancias de nuestra propia mente que cree saber más de lo que realmente sabe. Bueno, otro principio fundamental, la confianza. Algunas personas intentan copiar y venerar muchas veces al terapeuta, al entrenador de meditación o al gurú o a la figura esa que está por encima. Lo podemos trasladar a muchas situaciones, ¿no?, del aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Que muchas personas aceptan a ciegas las palabras de otros como verdades absolutas. Y esta tendencia es contraria a la práctica del mindfulness. Por lo tanto, debemos todas las personas desarrollar una confianza básica en sí mismas para cuestionarnos, para preguntarnos, para llegar a las verdades, ¿no? Practicar mindfulness pasa por asumir esa responsabilidad de ser tú mismo, tú misma, de aprender a escucharte, de aprender a tener esa confianza en ti, lo primero, antes de trasladarla a la afuera, y cultivar esa confianza. Cuanto más la cultivemos,
pues más sencillo resultará confiar también en los demás y advertir esas bondades básicas que podemos ver en los demás. Bueno, aquí te pongo una frase de Alan Watts. Tener fe es confiar en ti mismo. Cuando estás en el agua, él nos pone este ejemplo, cuando estás en el agua, cuando nadas, no agarras el agua, porque si lo haces te hundirías y te ahogarías. En cambio, si te relajas, flotas. Me parece maravillosa esta frase para entenderlo, ¿no? Hay que relajarse, hay que coger confianza para poder estar a flote. Otro principio fundamental. Os están gustando estos principios, ¿verdad? A mí me encanta recorrerlos, volver sobre ellos, recordarlos siempre que puedo, porque llegamos a uno que es muy, muy importante, la aceptación. Y seguimos jugando este juego de la vida sin juzgar, jugando. La aceptación no es sinónimo de resignación pasiva, sino que es la decisión firme de ver las cosas tal como son. Aceptar es ver las cosas tal como son. De nada sirve malgastar nuestra energía ni nuestros recursos en negar o en luchar con una realidad que se nos ponga por delante, ¿no? Que estemos viviendo en un momento dado. La práctica de la meditación consiste en el cultivo de la aceptación de lo que a cada momento nos trae la vida y de permanecer en esa vida tal y cual es, tal como es, sin empezar a superponer ideas de cómo debería ser, cómo debería estar sintiéndome, cómo debería vivirlo, cómo lo hacen los demás. En fin, acepto las cosas tal y como son. ¿Y qué nos dice al respecto Jon Kabat-Zinn? Nos dice que cualquier posible cambio pasa por aceptarnos tal y como somos. Si queremos evolucionar, y decidir hacerlo así es un acto inteligente y compasivo hacia uno mismo. Usando la aceptación es como vamos a llegar a nuestro ser. Y poquito a poco vamos llegando a este otro principio que es el vivir sin forzar. Seguimos jugando y no soltamos. Vivimos sin forzar las situaciones, porque a menudo, cuando iniciamos sobre todo la práctica del mindfulness, pues muchas veces tenemos esas expectativas de que me voy a relajar, me voy a iluminar, voy a controlar mi dolor, voy a convertirme en la mejor persona del mundo. Pero todos estos objetivos, si empezamos a forzar toda esa proyección, todos esos objetivos van a socavar el cultivo de la atención plena, porque van a intentar cambiar la experiencia del momento presente. Y el mindfulness simplemente es prestar atención a cada una de las cosas que aparecen, instante tras instante, lo que la vida te trae a cada momento. Y no es necesario lograr algo especial ni forzarte para lograr nada. Esto es muy, muy importante. Simplemente lo único que tenemos que hacer es prestar atención con mucha curiosidad a la experiencia del momento, pues eso, como un niño, sin juzgar, jugando y sin forzar. Y si vemos que nos estamos esforzando en algún punto, o que ya lo queremos, o que ya estamos apretando para conseguirlo, no. Vivimos sin forzar. Y aquí nos dice Jon Kabat-Zinn, la meditación es diferente de cualquier otra actividad humana. Aunque requiera mucho trabajo y energía de un determinado tipo, lo cierto es que no tiene tanto que ver con hacer como no hacer. Su único objetivo consiste en ser nosotros mismos. Vamos a abordar esto del hacer o el ser más adelante, algo muy importante y que este maestro ya nos lo empieza a
a dejar por aquí, por eso lo traigo. Bien, simplemente lo único que tenemos que hacer es ser nosotros mismos, ya lo vamos a ver, sin forzar la vida, las situaciones, en el día a día. Y por supuesto dejar ir y soltar. Seguimos jugando y tenemos que estar ahí presentes, porque cuando empezamos a poner nuestra atención a la experiencia interna y externa, pues a menudo descubrimos pensamientos, sentimientos, situaciones a los que la mente insiste en aferrarse. Esas rumiaciones, esos bucles mentales. Si nos es difícil soltar algo porque tiene un fuerte poder sobre nuestra mente, podemos dirigir nuestra atención hacia lo que se siente al aferrarse a ello. El hecho de estar dispuestos a ver el modo en que nos aferramos pone de relieve nuestros propios apegos independientemente de cuáles sean estos y sus efectos en nuestra vida. Bien, vamos a prestar atención a qué siento cuando aparecen esos pensamientos y yo me aferro a ellos y permito que continúen. Poco a poco con la práctica lo vamos a ir anclando. ¿Y qué nos dice Lao Tse? Cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que podría ser. Vamos a soltar, a aprender a dejar ir. Venga, porque seguimos todos caminando juntos en este tiempo juntos. Caminando este camino, qué bonito, ¿verdad? Yo cada vez que me sitúo en el camino, cada vez que pongo mi conciencia y mi atención en el camino, me encanta. Lo descubro a cada momento de una forma diferente. Y lo recorro en plena consciencia, como tú, ¿verdad? Como empiezas tú a conseguir. Bueno, ¿qué hemos visto hoy? Hoy hemos visto el mindfulness en Occidente, cómo se introdució desde la tradición budista, cómo ha ido introduciéndose a través de esos grandes maestros, a través de Thich Nhat Hanh, a través de Jacobo Grinberg, a través de Jon Kabat-Zinn y de muchos otros. Pero bueno, traemos aquí a estos 4, de Enrique Simó, a estos grandes maestros. Hemos recordado también ese camino que nos lleva de dukkha a magga y que es el camino de esa transformación del sufrimiento o del pensamiento erróneo o del malestar. Bien, y hemos visto esos 7 principios fundamentales, qué importantes, ¿verdad? Que apúntatelos en tu cuaderno. Tu cuaderno tiene que estar con todo esto ahí activo, subrayado. Puedes dibujar al lado, puedes hacerte tus listas, tus resúmenes. Bien. Estamos aprendiendo mucho en este camino. Mirad el camino ahora por donde nos lleva. Siempre va cambiando. Bueno, como te decía antes, apunta lo aprendido en esta Power Class porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. Comenta tu experiencia en el grupo, lo que más te gustó, dudas, porque nos vemos en la siguiente Power Class. Espero que te haya gustado, nos vemos en la siguiente y muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego.